La institución educativa como formadora social. Y les voy a decir por qué me pareció importante integrar este tema. El artículo 3 de la Constitución Política, tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? No podemos hablar de escuelas inclusivas si no hablamos primero de deshabilitar los prejuicios y los estereotipos que se construyen, que se promueven en las escuelas. Porque tampoco podemos negar que en las escuelas se producen y reproducen estos guiones tradicionales, estas diferencias que convierten a las personas o que ponen a las personas en una situación de desigualdad. Tenemos que aceptar este hecho, porque la discriminación, porque la desigualdad existe en todos los contextos. Entonces, para desarticular estos prejuicios y estos estereotipos, el papel que tenemos las docentes, los docentes, me incluyo, yo no soy docente de una escuela en particular, pero soy educadora. Entonces, en ese sentido es súper importante que entendamos el papel de la escuela en este objetivo. Y entonces, este artículo de la Constitución nos permite comprender la importancia de la formación social que cumple la institución educativa y todas las personas que la conforman. Reflexionar sobre su función para la construcción de la ciudadanía, la democracia y la conformación de personas titulares de derechos. Es papel fundamental de la escuela. Y entonces, probablemente algunas personas que nos están mirando ya habían escuchado que yo siempre les recomiendo un librito que me parece súper importante, súper interesante. Y digo librito porque es literalmente un libro muy delgadito que se llama Los fines de la educación, de Juan del Val. Él hace un análisis de cómo se han concebido los objetivos o los fines de la educación a lo largo de la historia. Y es súper interesante porque él habla de cómo debe ser la educación en el siglo XXI. O sea, ¿cuáles son los criterios que deben establecer las escuelas, la política educativa, la institución educativa en este momento de transformaciones sociales para que exista una educación de calidad? Entonces, al hablar de la educación, dice Juan del Val, se debe considerar los fines que ésta persigue. Este autor establece que la educación es sin duda una de las más importantes instituciones sociales. Entendida en sentido amplio, es en gran medida lo mismo que la socialización, la interiorización de las conductas, actitudes y valores necesarios para participar en la vida en sociedad. En este sentido, la educación, además de los objetivos académicos, persigue el desarrollo moral, ético y emocional de alumnas y alumnos. Y también les voy a explicar un poco, a comentar un poco un autor que se llama Eduardo López, que tiene un texto que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, igual que Juan del Val, como pone la mirada en este sentido, y lo explico de manera muy rápida para complementar el papel que tiene la escuela cuando se habla de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y el fortalecimiento de las escuelas inclusivas. Entonces, Eduardo López dice que la escuela debe cumplir con una función compensatoria. Y fíjense cómo esto se vincula con el tema de la desigualdad. La escuela tiene que ser una escuela que compense desigualdades y que se contemplen medidas de discriminación positiva. ¿Se acuerdan estas medidas que se llaman de discriminación positiva o acciones afirmativas hacia las personas en mayor situación de desventaja? También conlleva educar en y para la diversidad, porque se trata de compensar desigualdades, no diferencias, ya que las diferencias, cuando no suponen desigualdades entre individuos, enriquecen los procesos educativos
y a la sociedad en general. Por tanto, la escuela debe buscar posibilidades de una práctica que diversifique, es decir, esta práctica educativa que diversifica, no que establece diferencias y desigualdades, no que establece diferencias convertidas en desigualdades, sino que haga espacio para la diversidad. También la escuela tiene una función integradora e inclusiva. Una escuela integradora e inclusiva donde se eduque a cada niño o niña en interacción con el grupo y según sus características y posibilidades, porque educar en la igualdad no supone educar a todas las personas de la misma manera, sino que todas y todos tengan la misma igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad. Una escuela debe procurar el bienestar personal. Con esta función nos referimos a que la escuela debe procurar el bienestar personal basado en valores distintos a los que imperan en una sociedad actual, Frente a los valores materiales, el prestigio, la fama y la competitividad, ¿se acuerdan? ¿No? Como cuando decía, la vulnerabilidad y la discriminación es un síntoma, ¿no? De este conjunto de cosas que en una sociedad se privilegian. ¿Como cuáles? Como el prestigio, como la fama y como la competitividad. Y entonces la escuela tiene que procurar una educación fundamentada en la solidaridad, la tolerancia, el respeto al medio ambiente o, en definitiva, como sugiere Martín Molero, en el respeto a los valores implícitos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También una escuela tiene que inducir al cambio social. Si se educa en valores distintos a los que imperan en la sociedad actual, la escuela estará cumpliendo con otra de las funciones asignadas, inducir al cambio social. Las alumnas y alumnos serán responsables de las sociedades del futuro. Oigan, qué paquete, ¿no? Y una sociedad actúa según los valores de sus miembros. Hay un autor, perdón que haga una interrupción. Hay un autor, no me acuerdo quién, que dice que si la escuela no prepara a sus alumnos y a sus alumnas para las exigencias del futuro, y no solamente habla de las exigencias materiales, porque hace ahí todo un análisis de cómo la globalización ha, en cierta medida, perjudicado las prácticas educativas, ha privilegiado la competencia, ha privilegiado la fama, ha privilegiado el estatus, ¿no? Pero que si no prepara a las alumnas y a los alumnos en valores para enfrentarse a estas nuevas exigencias, la escuela no está cumpliendo con una de sus funciones vitales. Entonces, bueno, ahorita lo recordé, por eso es que hice esta pausa, ¿no? Debemos ser conscientes de que las clases dominantes disponen de recursos para impedir ese cambio, como los medios de comunicación y la estrategia de la globalización, por lo que otra de las funciones de la escuela será facilitar la comprensión del mundo actual. También la escuela debe facilitar esta comprensión del mundo actual. Gimeno expone con claridad cuando dice que educar a los sujetos para que entiendan y puedan participar en su cultura, en las actividades de la sociedad, en la contemporaneidad de su mundo, de su país y de su tiempo, no significa adaptar a las personas para que se ajusten al mundo de lo existente, que también era otro que este autor decía, y para que puedan tener éxito, sino acomodándose a los valores dominantes, sino capacitarlos para que de forma consciente y crítica elijan el mundo y las circunstancias que quieren para ser vividos por ellos. Y bueno, pues esta funcionalidad de la educación implica preparar de manera concreta para participar activamente en la vida productiva, en la economía, en el mundo social, en la vida política y fíjense, en el intercambio de significados a través de las relaciones sociales, para que sean personas que comprendan dónde viven y les sea posible vivir con dignidad. Esto del intercambio de significados a través de las relaciones sociales implica significados como el de la discapacidad, por ejemplo. Es decir, la escuela tiene que cumplir con esta función en donde las niñas, los niños y adolescentes
transformen esos significados, cambien, deconstruyan esos significados para poder crear y construir significados en donde quepa la igualdad y el respeto a los derechos de las personas. Y bueno, pues por último, también la escuela debe formar alumnas y alumnos con capacidad de decisión crítica. Esta comprensión del mundo, la educación en nuevos valores, debe formar alumnos y alumnas con capacidad crítica que respondan de forma consciente a todos los mensajes de las redes de influencia cultural, o sea, los discursos dominantes, que adormecen, conciencian y perpetúan desigualdades. Y bueno, pues esto evidentemente implica un cambio de paradigma, un cambio de modelo, y los derechos humanos de las personas con discapacidad incluye realizar las adaptaciones necesarias al entorno para el disfrute de los mismos derechos de todas las personas, reconocerles como sujetos de derechos y no como objetos de beneficencia e incluirles en la toma de decisión que les competen y trabajar para deconstruir el modelo de normalidad imperante en la cultura. Cuando hablamos de personas con discapacidad, digamos el discurso dominante que existe es el de la normalidad. Este discurso que mira a las personas con discapacidad como las personas anormales. Entonces, este cambio de paradigma implica que tenemos que deconstruir este modelo de normalidad y construir un modelo de diversidad, entendiendo que las personas con discapacidad son parte de la que somos parte todas las personas, de esta diversidad de la que todas las personas somos parte, perdón. Y bueno, pues en este sentido, los retos del personal docente frente a la creación de escuelas inclusivas. ¿Cuáles son estos retos? Construir herramientas teóricas y conceptuales conceptuales, pedagógicas, didácticas, hasta filosóficas, porque esto es una filosofía de vida. Hace ratito un autor decía, hay que vivir en congruencia con los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es una filosofía, es la filosofía de los derechos humanos, la filosofía de la igualdad, la filosofía del respeto, la filosofía de la diversidad, la filosofía de la diversidad en términos de todas las personas somos iguales, pero todas las personas somos diferentes. Y también, pues, construir herramientas metodológicas para generar conocimientos y a partir de la reflexión y la crítica se construyan prácticas de intervención educativa desde cada uno de nuestros ámbitos de trabajo para fortalecer y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos. Reconocer de la necesidad de luchar contra las prácticas discriminatorias y excluyentes. Esta lucha tiene múltiples caminos y se da desde diferentes trincheras. Hay un video de una psicóloga, creo que tal vez ya lo he comentado, que analiza como el tema de la violencia escolar. Y ella dice que podemos estar en la clase de matemáticas más compleja, en donde las alumnas y los alumnos tienen que tener puesta toda su atención. Y que si se da una situación o una práctica discriminatoria, una práctica de violencia de un alumno hacia otro alumno o de un alumno a una alumna o como sea, se debe de parar esa clase y hablar sobre lo que está ocurriendo, porque no se debe de permitir que se den estas prácticas ni de manera dura, directa, ni de manera simbólica. Entonces, esto me parece que es sumamente importante, pero antes de eso, pues tenemos que reconocer que las educadoras y los educadores en ese sentido tenemos un papel muy importante. Y bueno, también otro reto del personal docente pues es revisar, yo siempre lo comento, revisar diversos documentos, informes y textos que abordan y explican el tema de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y el tema de la escuela incluyente. Siempre lo comento, no podemos conocer una problemática si no leemos sobre la problemática. Y bueno, pues
escuelas inclusivas,